El derecho y sus formas de entenderlo. Derecho viene del latín directum, similar a rectus, el participio de regere, que significa regir. La forma de entender el derecho es como orden justo, lo que corresponde a cada uno, como norma o conjunto de normas que regulan la conducta social, como garantía o protección, aquello que protege a los individuos, como restricción o límite de la libertad de los individuos, como sanción de conducta en cuanto sea lícita o ilícita, como disposición o mandad, como acuerdo o consenso de voluntades, como resolución de un conflicto, como institución, como ciencia que estudia el fenómeno jurídico, como modo de organización y ordenación de la vida social. Cuando se estudia el fenómeno jurídico se dice que hay tres dimensiones. Ver el derecho como una realidad normativa, o sea, se crea por la existencia de la norma. Ver el derecho como una realidad fáctica, o sea, se hace. Ver el derecho como una realidad moral, los valores. Hart decía que el derecho es realidad normativa. Para él, el derecho es un conjunto de normas y nada más. El derecho es algo que contiene normas y que contiene preferentemente normas. Hart, además, presenta las normas con, presenta las normas con prescripción. Así surgen cuatro preguntas que se hacen en esta lógica. ¿Cómo distinguimos entre una norma de conducta general y una norma jurídica? ¿Qué es lo que pasaría si solamente consideramos la realidad normativa con los valores morales? ¿Qué pasa con aquellas normas que son solamente enunciadas y no tienen sanción? ¿Qué pasa con los principios del derecho? Distinción entre norma jurídica y prescripción jurídica. Una norma jurídica puede no tener aparejada una sanción. Las prescripciones plantean una sanción dentro de la misma. La norma jurídica es el género y la prescripción jurídica es la especie. O sea, no toda norma jurídica es prescripción jurídica, pero toda prescripción jurídica es norma jurídica. Ambas buscan influenciar en el comportamiento del hombre, pero una norma jurídica puede ser permisiva, o sea, de autorización, por ejemplo. Por otra parte, las prescripciones prohíben y traen una sanción con ella. Distinción entre derecho objetivo y ciencia del derecho. Todas hablan del derecho, pero no son lo mismo. El derecho subjetivo es la facultad sobre algo, principalmente a exigir o hacer cumplir. El derecho objetivo es el objeto de estudio de la ciencia del derecho y está conformado por las normas jurídicas. Y la ciencia del derecho es el conocimiento que se genera mediante el análisis de un conjunto de normas. El derecho objetivo está compuesto por normas jurídicas, códigos, leyes. Su objeto son las normas jurídicas. Es el derecho. Su origen viene de la autoridad normativa y su juicio es de la validez, eficacia o justicia. El verbo rector es prescribe. En cambio, la ciencia del derecho está compuesta por enunciados, manuales, tratados. Su objeto sería la regla del derecho. También informa del derecho. Su origen es de los juristas y su juicio es de veracidad. Su verbo rector es describe. Kelsen hace una distinción entre teoría general del derecho y filosofía del derecho. La filosofía del derecho es qué norma del derecho debe adoptar o imponer, cuál sería el ideal del conjunto de normas como deberían existir en un cierto ordenamiento jurídico. Como extrapolación, al ser la justicia un postulado de la moral, finalmente la filosofía del derecho es una filosofía moral. Teoría general del derecho. Su objetivo es analizar las estructuras del derecho positivo y establecer o fijar cuáles son las nociones fundamentales de conocimiento del derecho. El derecho es el orden coactivo de la conducta humana. Es la definición dada por Kelsen. Esta frase puede dividirse en dos. Primero, el orden coactivo. Al establecer el derecho como un orden, Kelsen da a entender que ve en el derecho cierta unidad y que en dicha unidad encontramos un fundamento de validez. Para Kelsen existen las normas funda- para Kelsen, para Kelsen existen las normas fundantes de las cuales se ordenan el resto de las normas existentes. Estas normas posteriores encuentran su validez en la norma fundante o básica. Coactivo se refiere al órgano autónomo externo que obliga al cumplimiento de estas normas. Y la segunda parte de la frase es de la conducta humana. Se refiere precisamente a que regula la conducta del ser humano. La regula para dirigirle a un determinado fin. Por ejemplo, el bien común, la felicidad, el bien social. Al dirigir este comportamiento exige acciones positivas o prohibir aquellas que considera negativas. El hecho de que se siga
El hecho de que se diga que se regula la conducta humana va de la mano con el hecho de que si no hubiesen otros seres humanos no se necesita regular la conducta de un único ser humano. Ahondando en la frase de órdenes coactivos, se establece un acto, se establece un acto coactivo, o sea, un mal. Eso sería lo que principalmente diferencia el derecho de los otros órdenes sociales. El orden coactivo no se produce en cuanto se obliga a realizar la conducta, sino que en cuanto se impone por la fuerza la consecuencia desfavorable. Finalmente, Kelsen plantea que el derecho posee un monopolio de la fuerza. Por ello, el derecho busca una paz relativa. Usa la fuerza para lograr la paz entre los individuos, para que ellos no tengan que actuar de forma autónoma para conseguir lo que quieren. Kelsen caería en la dimensión de la realidad normativa, pero existe un problema: las normas jurídicas que no llevan una sanción anexada. Kelsen hace una distinción de las normas jurídicas no independientes. La primera, aquellas que obligan a una determinada conducta, dando a otra norma el establecimiento de la sanción. También las permisivas, que son aquellas que permiten ciertas conductas a ciertos sujetos en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la legítima defensa. La tercera es las normas derogatorias, que anulan la vigencia de otras normas, suprimen la validez de una norma jurídica que existe en el derecho. Por ende, está relacionada con la norma jurídica. Las normas de competencia son las que facultan a alguien en la producción de normas. Kelsen dice que son normas jurídicas porque permiten a este órgano crear normas jurídicas. Aquellas que definen o interpretan otras normas, o sea, normas definitorias. Kelsen dice que son normas jurídicas porque determinan el sentido que ocupa otra norma y que sí tiene una sanción. Y aquellas normas que establecen derechos y obligaciones sin una sanción específica. Para Kelsen es una norma jurídica porque, si es que las partes no acuerdan la sanción, se remiten al ordenamiento jurídico mediante normas supletorias. Estas seis normas jurídicas no independientes tienen en común que solo se entienden como normas jurídicas si las analizamos en conjunto con el ordenamiento jurídico como totalidad. Concepto de derecho según Austin. Para Austin, el derecho son órdenes o mandatos bajo amenazas de castigo, o bien reglas de un poder supremo obligatorio habitualmente obedecidas. El primer problema con esto, según Hart, es que se encuentra incorrecta la expresión de orden o mandato, ya que le llama la atención y le molesta que use estas expresiones como expresión del derecho. Hart dice que también hay normas jurídicas que no imponen algún deber, sino que imparten facultades. Además, dice que hay normas en las que el que impone la norma debe obedecerla, y por ende no sería una orden. Además, se puede estar frente a órdenes cuando vemos normas jurídicas que son heterónomas, pero ¿qué pasa con aquellas normas que poseen salvedades de la heteronomía? Debido a esto, Hart dice que no se puede hablar de órdenes o mandatos al hablar de derecho. Hart dice que el derecho es una realidad normativa compleja que se compone de la unión entre reglas, o sea, normas, primarias y secundarias. Las primarias serían las de obligación o deber, y las secundarias aquellas que no imponen obligaciones o deberes. Las normas primarias tratan de la conducta de las personas, porque son aquellas que imponen deberes y obligaciones. Esta obligación es impuesta cuando la exigencia general a favor de la conformidad es insistente, y principalmente cuando hay una gran presión social al cumplimiento de esa norma. Básicamente, todas las personas deben estar de acuerdo en seguir la norma. Las normas primarias se creen necesarias para sustentar la vida asociada. Hart reconoce que las conductas que exigen las normas primarias, a pesar de que sean en el beneficio de otros o de muchos otros, pueden encontrarse en conflicto con los deseos del individuo. El problema con estas normas primarias es que tienen tres carencias. Certeza. No hay nada que haga identificables a estas normas primarias. No hay una marca común, ya que los deberes y obligaciones se pueden plantear de distintas formas. El carácter estático. Tiene una dificultad para ser mutadas. Hay ciertas conductas que comienzan siendo optativas, después habituales y después obligatorias. La ineficiencia de la difusa presión social. Que solamente exista en un ordenamiento jurídico deberes y obligaciones es bastante rudimentario. Debido a esto, necesitamos otras reglas que regulen estos aspectos. Entren aquí las reglas secundarias. Estas son tres. Las de reconocimiento, o sea, vienen a dar certeza. Definen cuál regla es cuál. Las de cambio, vienen a arreglar el carácter estático. Y las de adjudicación, vienen a arreglar la ineficiencia de la difusa presión social. O sea, le dan competencia a los jueces.